Bueno, primero me gustaría platicar que primordialmente antes de iniciar como mi labor como promotor, gestor cultural, soy músico antes que otra cosa, y por otro lado la necesidad de crear nuevos espacios, de abrir camino, de hacer eventos artísticos, culturales y pues de alguna manera ser parte del movimiento en la ciudad de Aguascalientes, pues emanó a partir de la falta de espacios, a la falta de esa apertura, de brecha, qué sé yo. Y desde la parte independiente empezamos a trabajar de una manera más profesional. Empezamos a entender cuál era el mecanismo que necesitábamos tener primero como individuos, como creadores, y después en un trabajo colectivo, qué podíamos hacer como equipo de trabajo, como grupos, cómo podíamos invitar a otros proyectos a que se sumaran a ese tipo ya sea eventos, proyectos, forma de trabajo colectivo. Entonces, primordialmente fue escarbarle hasta encontrar como una manera más viable de organizarnos, porque finalmente creemos que la primer parte y lo más complicado es organizarse. Entonces, pues claro, tenemos nuestros egos, tenemos nuestras formas de pensar. Hubo quienes continuaron, hubo quienes no quisieron, hubo quienes no les gustó la manera de poder trabajar, hubo quienes al contrario, en su momento ya no se pudo y me da mucho gusto que en algún momento regresamos a volver a entablar esta comunicación, esta sinergia. Y eso hablando de la música, pero también me gustó incluirme o tratar de encontrar el mecanismo de ver quiénes hacían otras cosas, incluso en otras disciplinas. En mi caso, yo inicio con un festival multidisciplinario que ya cumple en 2022 16 ediciones. En 2023 cumpliríamos ya la número 17. Y obviamente no es lo único que empezamos a hacer promoción, difusión y a meternos en todos lados para hacer mella, no solo de los eventos, sino también de cómo podemos participar en equipo, cómo podemos hacer movimiento. Y pues justamente eso me hizo aprender a descubrir no solo nuevos talentos, sino también nuevos foros o nuevas formas de encaminarnos a la expresión, a ver cómo podíamos introducir nuestra parte creativa, nuestras creaciones en diferentes modelos e incluso, insisto, en diferentes disciplinas. Se dice fácil, pero es un camino muy complejo, ya que en esa época, al menos hace 16 años, las instituciones no tenían como una forma más viable para acoger al talento local. El talento local solamente acompañaba, solamente abría ciertos eventos. En el caso de los músicos, venía alguien de afuera y bueno, pues puedes abrirle al estelar, ¿no? Eso nos lo hemos ganado poco a pulso, los espacios se han abierto, la manera de poder introducirlo. Y para esto, bueno, estoy hablando de 2006 a ahorita, en la actualidad, que empecé, digamos, de una manera más profesional a hacer mi trabajo de programador, de promotor y de gestor cultural, pero ya para el año finales de 2013, para el año 2014, inicios de ese año, me invitan a trabajar ya de una manera más oficial en una institución que es el IMAC, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Y ahí obviamente pues yo haber estado del otro lado también me ayudó a saber cuáles eran las necesidades del artista o del creativo en su momento, y también me enfrenté a otras cosas que yo no había visto desde adentro de una institución, que es la parte de la profesionalización que comentábamos, el hecho de que también hay varios detalles que surgen, el hecho de que no tengamos como ese conocimiento de campo de poder mostrar una carpeta profesional, saber qué es un rider técnico, un stage plot, un dossier. Y desde que iniciamos en 2014 nos dimos a la tarea de abrir las puertas también
y también sentarnos con los creativos, con los artistas, con los colectivos, con los grupos que colectan diferentes tipos de disciplinas y ver la manera de enseñar, pero también aprender con ellos cuáles eran las necesidades. Se crearon mecanismos para poder saber qué necesidades tenía cada una de las disciplinas y también cómo poder cubrir esta cuota necesaria, porque es necesaria para las instituciones culturales el hecho de presentar, como comentaba anteriormente, una carpeta bien elaborada donde especificaras perfectamente bien qué necesidades técnicas hay y también saber qué otras formas eran viables de poder promocionar tu arte o tu proyecto, qué sé yo, y eso me ayudó mucho estando también de este lado en las instituciones para entender por qué también sucedía mucho este asunto de inercia, de por qué siempre se escogían o pareciera ser que muchos proyectos siempre aparecen en los mismos carteles. ¿Qué pasa con eso? Pues tiene que ver mucho la situación que te pide, que a lo mejor es engorrosa, que a lo mejor es administrativa, que es otro lado que el artista pues no le interesa mucho, porque pues en mi caso cuando yo empecé pues decía yo lo que quiero es tocar, o sea, yo qué voy a saber qué es un dossier o qué es una carpeta, pero poco a poco empezamos a entender que el conocimiento de también hay otros detalles administrativos, profesionales y que te piden ciertas instancias, a veces no necesariamente instituciones, simplemente un buen spot, un bar, un foro más nacional o internacional que te pide ciertos lineamientos, por ejemplo el caso de, no sé, el Cervantino que te dice que tienes que tener hasta publicaciones en prensa, o sea, todos esos detalles no los teníamos como muy frescos y poco a poco, conforme fuimos trabajando en la gestión, pues nos empezamos a dar cuenta de cuáles eran las necesidades y cuáles proyectos realmente no tocaban esos temas o simplemente lo dejaban de lado y creo que ambas hacen un buen complemento. E insisto, todo tiene que ver con la profesionalización. Por supuesto que también nosotros, o bueno, en mi caso, siempre he tratado de buscar nuevas propuestas, nuevos proyectos o proyectos emergentes que se están dando y en algún momento nosotros ver la manera de acercarnos y viceversa, y que vean que hay un contacto humano, que hay un acercamiento y que también pueden preguntarnos muchas veces, y me ha pasado todavía después de 9 años, casi 10 en IMAC, que llegan y me dicen que es un rider técnico. Te puedo pasar que un stage plot, un dossier, que es la carpeta para tus fotografías, todo este rollo. Pues a lo mejor eso es normal, ¿no? Bueno, es que es tu carpeta de tal manera, la realización o elaboración de tal o cual cosa es complementaria, pero un rider técnico es imperativo tenerlo en tu carpeta porque es la manera en la que se entiende la conexión del proceso de tu proyecto creativo y cómo vas a bajarlo a un campo donde en lo técnico esté completo. Si eres músico, saber si tocas como banda, como solista, y aunque seas solista, pues no es lo mismo si traes un violín a una guitarra, o solo eres cantante pero necesitas un pedal de efectos, o traes tú un pedal pero necesitas linkearlo a otra cosa. Ese tipo de situaciones son muy básicas, pero todavía aún nos hace falta aprender de ello. Y por otro lado, nunca hemos dejado de compartirles que si hay alguna duda, pues obviamente se acerquen y las tengan más a la mano. Eso que sucede entre el artista, el gestor o las instituciones, de que hay como una cierta alejanía, es totalmente erróneo. Y creo que se han dado cuenta a lo largo de los años cómo los espacios se han abierto mucho más y hay más maneras de poder aprovechar esos foros. Pero sin duda, claro, si hay carteles parecidos entre años y años, pues tiene que ver también con esa inercia de que quienes profesionalizaron su trabajo, quienes entregaron a tiempo las necesidades
de sus carpetas profesionales o la convocatoria te pide ciertos puntos, pues claro que vas a estar o no. Y eso, bueno, dista a opiniones encontradas, ¿no? Simple y sencillamente creo que uno como artista, así como tiene que ensayar, en el caso de los músicos, o bueno, si es teatro igual, tiene que aprender su guión, etcétera. Creo que tenemos mucha necesidad de acercarnos al trabajo colectivo, y si no te gusta a lo mejor lo institucional, pues, no hay ningún problema. Yo fácilmente tuve más de 8 años que no me acerqué a ninguna institución, hasta que vi que también había manera de trabajar políticas culturales, acercamiento por parte de proyectos con una necesidad de entregar fielmente cuáles eran las necesidades de los artistas, y es así como me fui acercando a una gestión, a una promoción, en donde también las instituciones, por supuesto que tienen que dar ese servicio a la cultura, a la comunidad, porque finalmente nuestros impuestos están ahí, y por ende pues hay una forma de sinergia de poder utilizar esos recursos participando en foros, en festivales, en proyectos, y pues finalmente todos somos libres de poder participar, ¿no? Sin ningún problema.